cuán grande eres, mi Dios. Te adoramos. Aleluya. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios. Poderoso tu nombre, mi Señor. Poderoso tu nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Dios les bendiga, amados. Amén. Dios les bendiga más. Amén. Estamos contentos en este hermoso domingo del Señor que nos concede estar aquí tempranito, una mañana fresca. El Señor es maravilloso. Ayer estuvo haciendo un día intenso de sol y ese ambiente se calentó mucho y hoy el Señor dijo, déjame enviar una lluvia temprana ahí para que refresque todo. Gloria sea al Señor. Así que damos gracias al Señor amado por la oportunidad que Dios nos da una vez más de poder estar aquí en su casa, en este lugar, para estudiar su palabra tempranito. Así que vamos a presentarnos ante el Señor. ¿Qué les parece? Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a orar, vamos a estar en comunión y vamos a pedirle a Dios sabiduría para que en esta hermosa mañana su palabra que vamos a estudiar, ¿verdad? Aquí quede grabada en nuestros corazones. Padre eterno, Señor Todopoderoso, te damos las gracias, mi Señor. Te adoramos porque eres Dios, porque eres el Dios eterno, el Rey de gloria, el Todopoderoso. Te damos las gracias, mi Señor, por este hermoso día y porque ya, Señor, desde temprano tú nos levantaste, oh Dios amado. Gracias, Señor, por tu hermosa misericordia que cada día se derrama sobre nosotros. En esta hora, Padre, nos presentamos ante ti en el nombre de Jesús y te pedimos, Dios, que nos des la sabiduría, Señor, que nos des el entendimiento para poder comprender lo que habla tu palabra y no solamente, Señor, comprenderlo, sino ponerlo por obra, Señor, atesorarlo en nuestro corazón y ponerlo por obra. Dios mío, somos instrumentos en tus manos, pero la gloria, la honra y el loor son solo tuyos, mi Dios. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Gloria a Jesús. Continuamos, amados, con la serie de estudios que estamos trayendo acerca de esta unidad. Gloria sea al Señor. Consejos prácticos para la vida cristiana, consejos prácticos para la vida cristiana. Y en la mañana de hoy nosotros tenemos el tema número 5 que lleva como título la manera recta de vivir en la iglesia. La manera recta de vivir en la iglesia, gloria sea al Señor. Siempre es bien importante y es algo, ¿verdad?, en lo cual yo enfatizo cada día que tenemos la oportunidad de reunirnos aquí, que cuando nosotros utilizamos el término iglesia, no podemos enfocarnos, amado, en una denominación, en un lugar donde tú te reúnes, gloria sea al Señor, una estructura. Cuando nosotros hablamos de iglesia, nosotros hablamos de lo que es el cuerpo de Cristo. La iglesia la componen hombres y mujeres de toda raza, de toda lengua, de todo color, que han lavado sus pecados en la sangre del Cordero de Dios, que han recibido, ¿verdad?, que hemos recibido a Jesús como Señor y como Salvador. Y eso compone la iglesia. Eso es lo que Cristo viene a buscar, su novia, su iglesia. Así que cuando nosotros vemos el tema que tenemos en pantalla, la manera recta de vivir en la iglesia, no estamos hablando de la manera recta de vivir en el lugar donde yo me reúno. Es la manera recta de yo como hijo o como hija de Dios de moverme dentro de lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. No importa dónde yo esté. Aquí, en Rusia, en la República Dominicana, en Cuba, donde Dios me lleve. Soy iglesia, como lo son otros hermanos, cómo yo me conduzco, cómo es mi manera de vivir, gloria sea al Señor. Y eso es lo que nos va a distinguir a nosotros como creyentes, como hijos de Dios, gloria sea al Señor. Porque probablemente si yo tengo la visión y la perspectiva de que, ok, yo me comporto en el lugar donde yo me reúno a adorar al Señor con mis hermanos de una forma y luego que salgo de ahí, yo tengo otro estilo de vida, pues entonces
No, eso no es compatible. Por eso, ya de antemano, nosotros tenemos que saber que cuando el tema nos lleva a que nosotros podamos internalizar lo que se va a discutir en esta mañana, que es cómo yo vivo dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, voy más allá de la estructura, voy más allá de la denominación, de la organización, gloria sea al Señor. Es como yo, como hijo, como hija de Dios, me conduzco en todo momento y reflejo ese testimonio y esa vida de Cristo. Nos vamos a concentrar, amados, en lo que es la carta que el apóstol Pablo le escribió a Tito. Ahí tenemos el capítulo 2, versículos 1 al 15. Aunque ciertamente siempre me gusta decirles a ustedes que tengan su Biblia ahí, porque vamos a tocar diversos temas para reforzar lo que vamos a hablar en esta mañana. Gloria al Señor. Estelita, afirmación fundamental. La iglesia como cuerpo de Cristo es diversa y debe ser educada para vivir en armonía. Volvemos al tema, la iglesia. No estamos hablando de la estructura, no estamos hablando de la organización, no estamos hablando de la denominación. Estamos hablando de lo que es el cuerpo de Cristo. La iglesia como cuerpo de Cristo es diversa. Estelita, explícame eso. ¿Qué quiere decir diverso? Bueno, diverso es que no todos somos iguales. Tenemos pensamientos diferentes. Sí debemos estar alineados, ¿verdad? Lo que es la mente de Cristo, a eso nos dirigimos. Pero estamos criados de manera diferente, tenemos manías diferentes, ¿verdad? Y tenemos que entre todo eso tener una armonía. Aún con nuestros pensamientos diferentes en ciertas cosas, debemos tener una armonía para llevar esa mente de Cristo. Exacto, excelente. Hay una variedad. Hay una variedad, mire. Comience usted a ver. Vamos a ubicarnos aquí, en este grupo que estamos aquí, en esta iglesia que está aquí, no la estructura, la iglesia, el cuerpo de Cristo que estamos aquí. ¿Cuánta diversidad hay aquí? Bueno, aquí tenemos hombres, tenemos mujeres, tenemos jóvenes, tenemos niños, tenemos ancianos, tenemos edad media, tenemos gente que ha estudiado, ¿verdad? Niveles académicos, más allá de un bachillerato, otros que quizás ni siquiera han llegado a la universidad, unos que trabajan, otros que no trabajan, unos, ¿verdad?, que han tenido oportunidad de viajar, otros que no han tenido oportunidad de viajar. Vean la diversidad. Pero cuando nosotros lo vemos en el macro, en una forma mucho más amplia, esa diversidad se amplía, es mucho más diversa, gloria sea al Señor. Pero entonces el tema central en esta mañana nos lleva a que nosotros reflexionemos que la iglesia, como ese cuerpo de Cristo que es diverso, se debe educar para vivir en armonía. Porque todos vamos para un mismo lugar. Y es hermoso, amados, lo que Pablo ya de antemano habla a través de las Sagradas Escrituras, cuando decía un solo Dios, una sola fe, un solo espíritu, un solo bautismo. O sea, aquí no hay mucho, aquí no hay diferentes bautismos, hay uno solo, el bautismo que nos regenera, que nos lleva a ser una nueva criatura en Cristo. Un solo Dios, el creador del universo, un solo espíritu que habita dentro de todos los que creen, que reciben a Jesús, que los sella, que habita, porque cada cuerpo que se constituye, gloria sea al Señor, en ese Hijo de Dios, también se constituye en el templo, en el lugar donde habita el Espíritu de Dios. No hay diversidad en eso. Así que aunque nosotros seamos distintos en nuestra forma, por las costumbres, por el ambiente socioeconómico, histórico, cultural, porque los puertorriqueños somos distintos a los dominicanos, o a los cubanos, a los ingleses, al fin y al cabo, todos, amados, a la hora de servir y creer en la misma doctrina, tenemos que vivir en armonía, todos con un mismo propósito. Cuando nosotros vamos
vamos a lo que es la historia de la iglesia cristiana, nosotros hemos tenido la oportunidad, amados, de ver a través del libro de los Hechos que escribió del libro de los Hechos que escribió Lucas, esa narrativa de la iglesia, cómo la iglesia surge, cómo Dios va levantando hombres y mujeres, cómo Dios va salvando. Y ahí vemos, gloria sea el Señor, a este hombre llamado apóstol de los gentiles, a Pablo, gloria sea el Señor, un hombre entregado totalmente a la predicación del evangelio, que, amado, trascendió en su tiempo, porque la realidad es que Pablo cumplió, vamos a decir así, fielmente lo que Jesucristo había dicho: vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio a toda criatura. Pablo, como apóstol de los gentiles, mire, amado, viajó todo lo que era el Asia Menor, llegó, a regiones que quizás para otras personas en ese tiempo no se hubiesen imaginado, pero Pablo, entendiendo la encomienda que Dios le había dado, predicó el evangelio, levantó comunidades de fe, estableció, gloria sea al Señor, diversas iglesias. Y cuando hablo de iglesia, son de gente, comunidades de fe que creyeron en Jesús y que se fueron congregando y levantando en diferentes naciones, países y regiones del Asia Menor. Pero Pablo estaba bien consciente de que él tenía que dejar líderes. Porque para que el evangelio continúe, nosotros no podemos entender que nosotros somos los superhombres o las supermujeres. Por eso en las iglesias, amado, en las comunidades de fe, siempre se desarrollan líderes, y eso es bien importante. Que esos líderes se desarrollen, pero esos líderes tienen que, gloria sea al Señor, a pesar de su diversidad, de su forma de ser, de su temperamento, de su carácter, todo alinearlo al propósito de Cristo, para que esa iglesia que es diversa pueda vivir en armonía con el propósito de Dios, con lo que Dios ha establecido. Entonces ahí nosotros podríamos decir que esos que tienen la encomienda de poder preparar a esos otros líderes se les conocen mentores, como mentores, ¿verdad? Y un mentor es un maestro, consejero o guía de alguien que le va diciendo cómo tienen que hacerse las cosas, gloria sea al Señor. Pablo se constituyó, amados, en ese mentor, levantando líderes en las nuevas iglesias, en las nuevas comunidades de fe, gloria sea al Señor, para que vivieran conforme al propósito de Dios, para que vivieran, gloria sea al Señor, conforme a la palabra. Él había recibido la revelación de parte de Dios. Era el hombre que vivía conforme al corazón de Dios. Bueno, tanto así que Pablo en un momento dado dice: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Yo he decidido imitar a Cristo. Ahora yo les digo a ustedes, iglesia, hablaba Pablo, imítenme a mí. Gloria sea al Señor. Y para que una persona hable con esa autoridad y diga: sean ustedes, imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo, realmente él estaba bien consciente de que estaba alineado al propósito perfecto y a la voluntad perfecta del Señor. Vamos a considerar estos versículos, por eso les decía, tengan su Biblia ahí, tengan su Biblia, es bien importante porque en cada uno de ellos nosotros vamos a ver cómo Pablo habla acerca de dos discípulos. Pablo tomó muchos discípulos a quienes él preparó, a quienes él capacitó. Pero hubo dos particulares de los cuales vamos a hablar en esta mañana. Gloria sea al Señor, que es Timoteo y es Tito. Y vamos a ver la forma en que Pablo hablaba acerca de ellos. Yo voy a repartir los versículos
para que ustedes, ¿verdad?, los vayan buscando y los vamos a ir viendo cada uno. Amílcar, Hechos 16:1. Voy a pedirle al hermano Doel, Primera de Corintios 4:17. Vamos a ver eso que yo casi nunca. Martita, Primera de Corintios 16:10. Vamos a ver a Magali. Siempre que se me sientan por atrás, por allá, ¿verdad? Vamos a cogerlo. Segunda de Corintios 8:6. Y la hermana Yali, Segunda de Corintios 8:23. Vamos a estar bien atentos, amados, porque vamos a ver cómo en la misma escritura el apóstol Pablo habla ya acerca de estos líderes. Yo no lo tengo en pantalla, ¿verdad? Quise poner los textos y ustedes lo van leyendo. Amílcar, Hechos 16:1. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padres griegos. Ya Lucas está haciendo descripción de cómo en esta región de Derbe y Listra, Pablo había llegado con un discípulo suyo. Y hace mención de ese discípulo. Dice Timoteo, cuya madre es judía, pero su padre es un griego. Y hay unas características maravillosas de Timoteo que nosotros las vamos a ver ahí más adelante. Porque ciertamente Pablo, siendo del calibre, amado, que era el hombre de Dios, el hombre que había recibido revelación de Dios, él estaba formando estos nuevos líderes que iban a continuar con esta obra maravillosa. Gloria sea al Señor. Primera de Corintios 4:17, hermano Doel. Por estos mismos os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Mire cómo Pablo ya está hablando a los corintios en esa primera carta. Les estoy enviando a Timoteo. Él les va a recordar, ¿verdad?, cómo debe ser ese proceder. Porque él piensa igual que yo, ¿verdad? Está educado, está disciplinado en la doctrina del Señor. Y los que conocemos, ¿verdad?, a través de la Escritura, los corintios eran una iglesia, era una comunidad de fe muy diversas y con situaciones muy particulares dentro de la iglesia. Era una iglesia dotada de muchos dones espirituales, pero ciertamente el manejo de esos dones espirituales no los estaban haciendo adecuadamente. Y sobre eso, amados, había ciertos comportamientos y conductas que se estaban dando dentro de la iglesia. Pablo tuvo que escribir una carta, la segunda carta, y se registra que pudo haber otras cartas que Pablo escribiera a esta comunidad de fe, por las situaciones diversas que tenía. Pero ya Timoteo, de quien nosotros estamos viendo aquí a través de la Escritura, el mismo Pablo había confiado en Timoteo como ese hombre fiel, utiliza ese término, ese colaborador suyo a quien él podía enviar, confiado de que siendo aún joven como era Timoteo, tenía la capacidad y estaba viviendo conforme a la palabra de Dios de tal modo que él podía atender los asuntos que estaban relacionados con la iglesia. Recuerde que el tema de esta mañana es la manera recta de vivir en la iglesia, en la comunidad de fe, ¿verdad? En la iglesia como cuerpo de Cristo, siendo tan diverso. Primera de Corintios 16:10. ¿Quién lo tiene? La hermana Martita. Hermanita, quítate la mascarilla un momentito. Amén. Para que la voz fluya. Amén. Amén. Mira cómo
como él hablaba, ¿verdad? Sigue hablando a los corintios de la forma en que Timoteo se conducía y cómo hacía las cosas. Hace las cosas como yo las hago. Qué confianza tenía este gran mentor y maestro llamado Pablo, este apóstol, de que había preparado líderes, había capacitado líderes realmente comprometidos con la obra del Señor para que pudieran seguir hacia adelante. Segunda de Corintios 8:6 lo tiene mi hermanita Magali. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Ahora está hablando de Tito. Gloria sea al Señor. Segunda de Corintios 8:6. ¿Puedes repetirlo? De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Muy bien. Tito también, ahora, ¿verdad? Pablo no solamente está haciendo mención de Timoteo, también en esta segunda carta que le dirige a la iglesia de Corinto, Pablo también confió y delegó en Tito responsabilidad para poder trabajar con esta comunidad de fe en toda esta región. Ya no está hablando de Timoteo, ahora habla de Tito. Y nosotros tuvimos la semana pasada la oportunidad de ver acerca de Tito cómo el apóstol Pablo lo escoge, lo envía, lo comisiona para que llegue a la isla de Creta a atender una situación particular que había con la iglesia. Había un desorden dentro de la iglesia y había que poner en orden todo aquello, amado, que estaba fuera del propósito y la voluntad de Dios, que estaba fuera de la doctrina. Por eso, amado, de ahí la importancia dentro de las comunidades de fe, amado, ¿verdad? Dios ha puesto un líder, un pastor. Y ese pastor va teniendo ahí la dirección del Espíritu Santo. Y por eso dentro de esa comunidad de fe, que es tan diversa, donde hay tantas formas de pensar, donde hay maneras de hablar distintas, porque como yo les decía, hay personas que quizás pues no han tenido, ¿verdad?, esa exposición a poder estudiar, prepararse, versus otras personas, o porque tienen caracteres distintos. ¿Cómo todos esos tienen que, amado, entrar en esa convergencia para que la iglesia pueda vivir en armonía? Para que la iglesia pueda seguir siendo dirigida primeramente por el Espíritu de Dios y luego por esos líderes que se van levantando, gloria sea al Señor, y que van dirigiendo esa iglesia en el propósito de Dios. Vamos a ver 2 de Corintios 8:23, lo tiene la hermana Migdalia. Es mi compañero y colaborador para con nosotros en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Exacto, hacía referencia de Tito como un colaborador suyo, un fiel que había estado con él ahí. Vamos a ver un poco de Timoteo. Hermano Orlando, ¿me puedes leer? ¿Ves esas letras? Ok. Hijo de madre judía y padre griego, Hechos 16:1, junto a su madre y su abuela había aprendido las escrituras judías. Fue evangelizado por Pablo, quien lo educó en los principios fundamentales del cristianismo. Ferviente defensor del evangelio con un gran prestigio entre los apóstoles. Apóstoles, muy bien. Vamos a ver, hermana Nidia, ¿qué más nos sigue diciendo, verdad? Extraemos de la escritura. Fue coautor de varias cartas de Pablo. Como fiel compañero y colaborador, fue enviado a fortalecer la vida espiritual de las iglesias gentiles durante la cautividad de Pablo en Roma. Se destacó por su ferviente lealtad a su maestro y mentor. Fíjense todas las cosas que nosotros conocemos de Tito. Es maravilloso porque en un momento dado, cuando el apóstol Pablo a Timoteo, cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, dice: aviva el don de Dios que, ¿verdad? Ese fuego del don de Dios que ha sido puesto en ti. Sabemos que era un muchacho joven. ¿Por qué? Porque dice: nadie menosprecie tu juventud. Era un muchacho,
Pero mire la capacidad, la entereza, la fidelidad que distinguía a este joven. A pesar de que su papá era griego, su madre y su abuela, ¿verdad? Su madre Eunice y su abuela Loida se habían encargado, siendo ellas judías, de instruir a Timoteo en esas escrituras judías. Eventualmente ellos conocen a Cristo, entran en el cristianismo y él se convierte en ese joven que Dios marcó desde temprano, gloria sea al Señor, para continuar la obra del Señor. Pablo lo tiene como ese líder a quien él va preparando y va capacitando y lo envía. Y ciertamente Pablo conocía a mucha gente. Alrededor de Pablo había muchos hermanos, pero siempre Dios va levantando unos líderes a quienes ese mentor, en este caso Pablo, fue preparando, fue capacitando. Vamos a recordar a Jesús, vamos a Jesús, ese gran maestro. ¿Cuántos apóstoles tenía Jesús? Vamos a ver, Orlando. Eran 12. La Biblia nos dice que los 12 siempre andaban con Jesús, pero hubo, vamos a decir así, unos eventos particulares donde Jesús no estaba con los 12. Por ejemplo, la transfiguración en el monte. ¿Cuántos discípulos habían allí? 3 discípulos. ¿Por qué no estaban los 12 discípulos con Jesús? Creo que eran de los más allegados a Jesús. O sea, Ok, eran los más allegados. bueno, sí, ¿cómo te puedo explicar? ¿Quiénes eran esos discípulos? Los voy a llevar ahí, vamos. Vamos a pensar. Pedro, Juan, Jacobo y Pedro. Juan, Jacobo y Pedro. Transfiguración, Juan, Jacobo y Pedro. Tiempo en que Jesús está orando allí antes de ser entregado. Juan, Jacobo y Pedro. Cuando Jesús fue a orar por la hija de Jairo, que estaba allí, ¿verdad? Y la resucita. Juan, Jacobo y Pedro. Y así vemos muchas escenas. ¿Qué les hace pensar esto? Vamos a ver, Estela, ¿qué les hace pensar? ¿Jesús tenía favorito? No, pero probablemente eran los más que tenían confianza. Sí, los más que tenía confianza, Noel. Por ejemplo, habían 12, pero posiblemente ellos decidían seguir a Jesús más que los otros restantes. ¿Sabes? Que de su corazón salía a caminar con él. Ok, hermano. bueno, es que poniéndolo en el plano de maestro, que nosotros fuimos maestros 30 años, pues la experiencia que nos da es que siempre hay unos alumnos que son más apegados a nosotros los maestros que otros. Ok. Siempre tú los ves más cerca de ti, buscándote. Muy bien. No está mal, ¿verdad? No está mal. ¿Alguien más quiere opinar algo Muy bien. sobre por qué siempre era Jacobo, Juan y Pedro en ciertas escenas que nos registra la Escritura? Había un propósito divino en uno de ellos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Mire, el Espíritu Santo, todos los que estamos aquí, todos hemos sido llamados por Dios. Todos hemos sido llamados a predicar la palabra del Señor, ¿verdad? Vayan por el mundo. Dios nos dijo, hágalo Estela, Amalia y Eli. No. Todos tenemos esa encomienda. Ciertamente, amado, Dios hace llamados específicos para obras específicas. Por lo tanto, Dios a esas personas que le hace llamados específicos para obras específicas, los va a llevar a tener unas experiencias específicas. Y fue lo que pasó con Jacobo, con Pedro y con Juan. No eran favoritos a diferentes de los demás.
todos tenían un propósito, todos habían sido llamados, todos habían sido capacitados y todos tuvieron una encomienda especial. Pero en el caso de Pedro, Jacobo y Juan, Dios quería darles unas experiencias particulares porque ellos iban a tener unos ministerios particulares. Fíjense que Jacobo y Juan, que son hermanos, hijos de Zebedeo. Jacobo es el primero de los discípulos que muere a causa de espada por Herodes, y eso lo registra el libro de los Hechos. Cuando, ¿verdad? Ahí es que Pedro también es encarcelado porque Herodes, viendo que al pueblo le agradó que Jacobo hubiese sido muerto a espada, gloria sea al Señor, dijo, pues la intención de Herodes era matar a Pedro también. Por eso lo mete preso y dice que puso 16 guardias a velar a Pedro. Y Pedro estaba dormido allí con 2 guardias a cada lado y con cadenas puestas, pero dice que la iglesia hacía oración sin cesar por él. Pedro fue el hombre que Dios levantó en ese primer sermón. Un hombre sin letras, un hombre pescador y un hombre con un genio y un carácter, amado, que había que decirle, usted y tenga. Era bocón, seguía a Jesús, pero era bocón, era impulsivo, siempre estaba ahí, gloria sea el Señor. Y el Señor tenía que estarle llamando todo el tiempo la atención. Si usted quiere conocer algo más de Pedro en profundidad, usted tiene que estar aquí el 19. Porque nuestro hermano pastor Nando Steiner diserta acerca de Pedro, que eso es una cosa maravillosa. Siempre sus predicaciones, ¿verdad? Como que inserta el tema de Pedro y de verdad que uno se goza. Así que Pedro, Dios lo llevó en unos propósitos específicos. Pedro tenía que tener unas experiencias específicas. Murió igual que Jesús, crucificado en Roma. Obviamente Josefo destaca en sus escritos que Pedro pide ser crucificado con la cabeza hacia abajo porque él entendía que no era digno de morir igual que su Señor. Así que Dios lo lleva a unas experiencias particulares. Jacobo muere espada y Dios lo lleva a unas experiencias particulares. Y Juan, amado, Juan, Dios lo había escogido para ser ese discípulo que iba a morir ancianito, que no iba a morir como mártir, sino que iba a morir por la vejez bien ancianito y a quien Dios le iba a revelar los acontecimientos del tiempo futuro. Así que vemos, amados, cómo Dios levanta diferentes líderes. En el caso de Pablo, Tito y Timoteo, a quienes se hace mención, son estos líderes que Dios va levantando y capacitando para diversas situaciones donde Dios había visto cosas maravillosas en ellos y los estaba formando, gloria sea al Señor, para ese propósito. Hermana Esperanza, ¿me puedes leer Tito? Sí. ¿Qué nos dice? Era de origen griego, muy estimado por Pablo, sirvió como su representante en Corinto. Pablo lo lleva a la isla de Creta comisionándolo para consolidar la obra y organizar la iglesia. Según la historia, Tito sirvió como obispo muchos años en Creta. Muy bien. Sabe que nosotros estuvimos viendo acerca de Tito la semana pasada, ¿verdad? Como Pablo, por el desorden, las situaciones que había dentro de la comunidad de fe en Creta, necesitó enviar a Tito. Y él lo hace confiadamente porque realmente él había entendido que Tito ya tenía la capacidad, había sido instruido por él, preparado en esa obra del Señor para poner el orden y ser la voz primeramente de Dios y luego de Pablo en medio de esa comunidad de fe. En el caso de Tito, Tito era completamente gentil, era de origen griego. Timoteo, su mamá era judía y su abuela también.
su papá era griego. Para que ustedes vayan viendo lo que es el tema principal, la diversidad, pero como Dios va uniendo todo eso diverso para que todo eso, mire, se una ahí y pueda estar en armonía dentro de ese propósito de Dios. Vamos a comenzar a leer aquí unos versículos, gloria sea al Señor, hasta el 5, Tito 1, 2, 3, 4, 5. Los voy a repartir, hermana Eli el 1, la hermana Yomaris el 2, la hermana Mayri el 3, el hermanito Elvis el 4, la hermanita Gloria el 5. Están en pantalla, están en la versión Reina Valera. Ustedes lo tienen ahí, gloria sea al Señor, en su expositor. Así que nada, vamos a comenzar. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes, no calumniadoras, no esclavas del bien, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Ajá, sí. A ser prudentes, castas, cuidadosas en su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amén. Número 6, vamos a ver aquí, hermana Nidia. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Siguió, sí, vamos. Hermano Julio, 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Muy bien. Y el 8, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Miren, cuando Pablo, ¿verdad? Porque estábamos hablando de Timoteo, como Dios lo encomienda en esta obra, cuando Pablo envía a Tito a la isla de Creta. Vamos a ver el mapa otra vez, gloria sea el Señor. Nosotros estábamos viendo la semana pasada que allí se había levantado una comunidad de fe. De hecho, habíamos nosotros hablado que cuando usted va al libro de los Hechos, capítulo 2, ahí donde está el derramamiento del Espíritu Santo, que Pedro, ¿verdad?, está ahí, ¿verdad?, está toda esa manifestación gloriosa, está Pedro, están los apóstoles, están, ¿verdad?, porque dice la Biblia que había como 120 en el aposento que fueron llenos del poder de Dios. Había gente que había llegado a Jerusalén a raíz de la fiesta de Pentecostés que se celebraba, ¿verdad?, en esos 50 días. Gloria sea al Señor. Así que comienza Lucas a narrar y decir, mira, los de Mesopotamia, los del Ponto, los de Capadocia, cretense. Hizo mención de que allí había gente de la isla de Creta. Quiere decir que esa gente que estuvo allí en esa fiesta de Pentecostés, porque habían llegado a Jerusalén con motivo de la fiesta de Pentecostés, fueron testigos del poder de Dios derramado allí. ¿Y qué cree usted que pasó? Esa gente, amados, lo que pasaría con todos nosotros que seamos testigos de un evento tan grande como ese. Vamos a llegar hasta nuestro lugar de residencia y allí vamos a contar todo lo que ha pasado. La Biblia dice que cuando Pedro predicó se convirtieron como 3,000 personas. Probablemente de los cretenses que estaban allí hubo gente que creyó en Cristo Jesús. Esa gente se fue llenos de gozos y Dios siguió trabajando con ellos. Gloria sea al Señor, y se levantaron. Por lo tanto, amados, en la isla de Creta se había desarrollado una comunidad de fe. Pero había problemas con esa comunidad de fe, porque estaban como al garete. Y la palabra del Señor nos ordena, ¿verdad?, que hay un orden dentro de lo que es la obra del Señor. Porque si nosotros sabemos y conocemos a Dios, lo primero que nosotros tenemos que entender es que Dios es un Dios de orden. Porque lo primero que hizo Dios cuando comenzó
a arreglar lo que había en este mundo, la Biblia dice en Génesis 1:1 que la tierra estaba desordenada y vacía, desordenada. Por lo tanto, ¿qué hizo Dios? Ir poniendo en orden todo. Cuando Dios llega a nuestra vida está en desorden. Porque nosotros, amados, mire, estamos llenos de chichones. No oramos, no nos comunicamos con Dios. Si aquel me la hace, me la paga. Hablamos como queremos, nos comportamos como queremos, mentimos, robamos, hacemos de todo lo que haya que hacer. Tiramos la piedra. Todo eso pasa. Por eso la Biblia dice, no hay bueno ni aún uno. En un momento dado, alguien se acercó a Jesús y le dijo, maestro bueno. Jesús le dijo, no hay bueno, solamente mi Padre. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos, hermana Marta, pero si yo no le hago mal a nadie. Hermana Marta, si yo estoy en mi casa calladito, mire, yo no le hago daño al vecino, yo estoy siempre aquí. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso todo el mundo tiene que mirar a Jesús y tiene que confesar a Jesús como Rey y Señor de su vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie irá a la presencia de Dios, nadie irá al Padre si no lo hace a través de Jesús. Él fue el Cordero inmolado que derramó su sangre para que nosotros pudiéramos ser salvados. Pero ese acto conlleva que yo, Marta Batista, vaya a los pies de Cristo y entonces le reconozca como el único mediador entre Dios y yo. Quiero llegar al cielo, quiero llegar al Padre, quiero llegar a la vida eterna. Jesús es el camino. Tengo que recibirlo y confesarlo como mi Salvador. Por eso cada vez que aquí se predica se hace llamado. ¿Cuántos quieren recibir a Cristo? Porque esa es la única forma, amado, cuando usted lo confiesa, lo recibe, cuando le dice, Señor, yo te recibo como mi Salvador. En ese momento el Espíritu Santo viene a ocupar lugar en usted y usted es mudado de ese viejo hombre a una nueva criatura en Cristo Jesús. Aleluya. Porque un buen líder debe tomar en consideración el contexto histórico, sociocultural de la población donde va a trabajar. Vamos a ver. Gregory. ¿Por qué un buen líder debe tomar en consideración el contexto histórico? Conocer la historia y lo que es la cultura, la sociedad de esa población donde va a trabajar. Por la parte que dice la Biblia que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos, porque les puede influenciar esa cultura. Muy bien, pero vamos a verlo desde tu punto de vista. Tú, Gregory, el Señor te está llamando, vas para el campo misionero, vas para Cuba. No sé si estoy profetizando. Vas para Cuba. Tienes que conocer la historia de Cuba, cómo la gente habla, cómo es la cultura. ¿Por qué? Para poder trabajar con ellos. Porque hay palabras que para ellos son ofensivas. Bueno, esas tienen muchas que ver. Por ejemplo, nosotros tenemos obra en Venezuela. En Venezuela, los puertorriqueños nos encanta decir coger. Mira, coge eso. En vez de decir agarrar, sujeta eso. Pero lo decimos, y esto no es nada malo aquí, pero en otras culturas sí. ¿Verdad? Y esa es parte de... Para poder ser efectivos en el mensaje que vamos a comunicar, necesitamos conocer todos esos detalles de cultura, el contexto histórico, cuáles son los problemas, cuál es la manera más correcta de dirigirse, conocer la situación actual también, porque hay momentos donde ha cambiado por situaciones externas que viven en la ciudad, ¿verdad? Los diferentes países, para que conocer para poder ser efectivos. De hecho, la misma Biblia nos muestra el ejemplo de Pablo. Pablo decía, me hice judío para ganarme a los judíos, digo para ganarme a los judíos. El mismo Pablo sabía con quién estaba hablando y qué era lo que tenía enfrente para poder ser efectivo. Amén. Vamos a militar ahora un poquito más, alzar la voz de la Biblia. A militar.
paquetero. Me sorprendió porque paquetero para nosotros es una persona que tiene. Y paquetero para un panameño es el que en el supermercado que llena la compra de los bolsos. Exacto. Sí, a lo mejor ellos predican aquí en Puerto Rico y dicen, mire, allí nosotros tenemos paqueteros por montones. Y uno dice, ay, santo Dios. Ay, pues yo no voy a ir allá, pues imagínate, esa gente diciendo embuste. Pero pasa eso, y lo que se refiere es a un oficio. Pero mire, yo les cuento, estoy tratando de alzar un poco la voz porque la lluvia está conviviendo un poco con nosotros. Les cuento cuando tuve la experiencia en Haití, en el 2017, que el Señor nos llevó allá. Mire, amado, yo tenía la responsabilidad de trabajar con los jóvenes de 12, 13, 14 años. Ay, yo preparé bien chévere, hasta un programa como se hace en Puerto Rico. Bien chévere, las clases, los temas, bien bonito. Y vamos para un lugar donde no se habla español. El idioma es el francés, pero ellos tienen también un dialecto, el creol antillano. La cultura de ellos, amado, imagínense. Cuando nosotros fuimos ese primer día de clase, yo con mi grupito, bien emocionada, y teníamos un traductor, yo salí frustrada de allí. Porque aquellos nenes no entendieron nada, eran bien inquietos, aquellos jóvenes, y se daban todo, una cosa. Yo decía, Dios mío, ¿pero qué es esto? Y pasó igual en todos los grupos, los de los niños pequeños, los de los nenes más grandecitos, en todo lugar. Todos llegamos allí al cuarto que el hermano Nicolás Dominic nos había preparado, frustrado. Fue tan maravilloso porque el Espíritu Santo en ese momento empezó. Mire lo que yo hago con sus papeles. El Espíritu Santo nos hizo saber que lo que nosotros habíamos llevado no servía, porque ellos tenían una cultura distinta, una forma de hacer distinta. Y lo maravilloso fue que estando allí frustrado, el Espíritu Santo comienza a fluir sobre nuestras mentes, sobre nuestros corazones, y nos abre. Y nosotros dijimos, hay que reunirlos en la iglesia. Ahí en la iglesia nosotros vemos que ellos están calladitos. El Espíritu Santo empezó a revelarnos. Ahí ellos están calladitos. Les voy a decir algo y usted se va a reír conmigo, amado. Ellos estaban en la iglesia, pero había una hermana que tenía una correa. Yo tengo una foto. Si yo se la presento a ustedes, ustedes se van a reír. Los haitianos son una cultura, amado, bien viva, bien fuerte. Ellos no han tenido el beneficio de nosotros, que desde pequeños tuvimos muchas ayudas del gobierno y aquí todo el mundo tiene de todo. Esa gente, esos nenes desde pequeños tienen que salir a la calle a buscar el billete, a pelearse con el otro para poderse ganar el sustento. Y eso es parte de su cultura. Y en esa cultura han crecido. Por eso la hermana que estaba en la iglesia estaba con la correa, porque había que azotarle duro. Y yo escuchaba al pastor Nicolás cómo hablaba en el idioma de ellos. Le hablaba fuerte. Para mí aquello parecía fuerte, probablemente era la forma de hablar de aquellos muchachos derechos. Así que de ahí en adelante vimos la gloria de Dios. Porque nosotros llevábamos una forma de pensar, de hacer las cosas, pero el Espíritu Santo dijo, no es así. Y Dios nos fue mostrando, y luego fue amado, fue maravilloso lo que Dios hizo y cómo recibieron ese mensaje. Así que hacemos esa pregunta, ¿verdad? Aquí está la isla de Creta, la presentamos la semana pasada, donde el hermano Pablo, ¿verdad? Encomienda a Tito para trabajar con los cretenses, que tenían, ¿verdad?, una forma de estar, de comportarse no conforme a la voluntad del Señor. Vamos a leer
Tito 2:9, voy a pedirle a la hermana Estela que me los lea todos, ¿verdad? Para poder ir un poco avanzando. Del 9 al 15, puedes comenzar. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie se menosprecie. Fíjense que Pablo, y ustedes lo tienen ahí en la Biblia, cuando le está escribiendo esta carta a Tito, él es bien específico en cómo tiene que ser la comunidad de fe, la iglesia de Cristo. Y era lo que él enseñaba a Timoteo, lo que le enseñaba a Tito y le enseñaba a todos los discípulos. Mire, amado, expresiones como esta que nosotros estamos viendo, porque mira cómo él sigue hablando y miren la diversidad dentro de la iglesia. En la iglesia había ancianos, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Hablaba de ancianas. ¿Qué tenían que hacer las ancianas? Ser reverentes en su porte, no calumniar, no ser esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñan a las mujeres jóvenes, o sea, había mujeres jóvenes también dentro de la iglesia, a que amen a sus maridos y amen a sus hijos. O sea, había gente joven, había mujeres, había ancianos, había ancianas, y a todos Pablo encomienda un comportamiento y una acción dentro de la iglesia. Ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a los jóvenes. No solamente había hijos, niños pequeños, habla de los jóvenes. Lo que pasa aquí hay una iglesia bien diversa. Aquí tenemos jóvenes, tenemos niños, y eso es maravilloso, ¿sabes? Yo siempre oro al Señor que traiga más jóvenes y más niños, porque eso implica viveza, continuidad. Gente mayor, gente de término medio, y a cada uno Pablo le pide, ¿verdad?, que se comporte y se presente ante el Señor de la forma que debe hacerlo. Y le habla a Tito, le dice, preséntate tú también como ejemplo de buenas obras. No solamente yo te estoy pidiendo, que es lo que le pide aquí en el versículo 15, habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Le está diciendo, tú vas a hacer eso, pero tú tienes que presentarte como ejemplo. Así que los líderes que Dios va llamando, Dios los va capacitando, pero tienen que realmente ser el primer ejemplo. Que lo que hablen y lo que hagan vayan a la par. Yo no puedo decir amo a Dios, pero realmente tener una vida en desorden. Yo no puedo decir en la iglesia una cosa y allá afuera otra. Pablo llamaba a que fuéramos irreprensibles, que nadie nos señalara. Irreprensible es que no tengo por qué ser reprendido. Y habla también para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿De qué forma se blasfema? Cuando alguien dice, mira para allá, y eso, que va a la iglesia. Si tú lo vieras en la iglesia, cómo es, cómo canta y levanta las manos, mira cómo se comporta aquí. Esa es la forma, amado, en que alguien podría hablar de lo que es la fe en Cristo, cuando nosotros realmente nos damos testimonio. Y dentro de esa diversidad, siendo niños, jóvenes, mujeres jóvenes, casadas con hijos, ancianas, ancianos, todos tenemos que tener un comportamiento que vaya de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué consejos prácticos le brindó Pablo a Tito para reorganizar y educar las iglesias en Creta?
lo que estamos pidiendo. Gloria sea al Señor. Exhorta, reprende y hazlo con autoridad. Por eso, amado, hablábamos la semana pasada de la disciplina. La Biblia nos habla de la disciplina, gloria sea al Señor. Hay momentos, amado, en que ciertamente tenemos que sentarnos. Si no estamos alineados al propósito de Dios o en el orden de Dios, hay que estar sentaditos, recibiendo ahí, ¿verdad?, esa restauración, para que realmente podamos ser sanados y podamos levantarnos entonces con fuerzas y guiados por Dios. Y en ese momento nosotros tenemos que reconocer realmente, ¿verdad?, que es Dios quien nos está llamando a ese orden. Creo que terminamos. Dios les bendiga. Así que la semana que viene vamos a continuar con esta manera de vivir, pero ahora va a ser dentro de la sociedad. Vamos a estar en pie. Padre eterno, Señor Dios Todopoderoso, gracias te doy, mi Dios, por tu grande misericordia y tu amor. Gracias, Padre, por tu Santo Espíritu que nos guía a través de tu palabra. Señor, y gracias, Dios mío, porque tu amor nunca deja de ser. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que nos guíes y que nuestro corazón, Señor, esté ahí preparadito, Padre, para ese tiempo de adoración y alabanza que tendremos en breve. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.